¿ya? Entonces, aquí sería, en esta pregunta es, las colecciones fluidas. Las colecciones fluidas se forman, ¿cómo se llaman? Los WOM, ¿no? WOM, Wall of Necrosis se llama, ¿no? Son colecciones de fluido pancreático o también se llaman colecciones amuralladas, ¿no? Entonces, esas se observan nada más. Esas pueden ir al pseudoquiste pancreático. ¿Por qué? ¿Por qué se observan? Porque pueden reabsorberse. Ese fluido se va a reabsorber en el transcurso de las semanas, ¿no? Y no está ¿no? En una pancreatitis aguda, no está indicada en las colecciones de fluido pancreático. En relación a colecistitis aguda, señala lo incorrecto. En una colestetomía programada, cerca del 20% persisten síntomas no relacionados con el árbol biliar. El 95% está relacionada con litiasis biliar. ¿Verdadero o falso? Verdadero. En el 75% de los casos hay infección bacteriana de la bilis y de la pared de la vesícula. ¿Verdadero o falso? ¿Ah? A ver, los ponentes. Verdadero. Ya. Muchos pacientes señalan antecedente compatible con colecistitis crónica. Y ¿esa es verdadera o falsa? O sea, ¿qué quiere decir colecistitis crónica? Son pacientes que tienen Ese cálculos es en la verdadero. vesícula y que han Verdadero. presentado Ese es verdadero. a repetición los famosos cólicos biliares, ¿no? Entonces es verdadero. Y acá, la incidencia máxima de colecistitis aguda corresponde a adultos entre 30 y 80 años. ¿Cuál es la edad más, Morty. Los 40. ¿cuál Los es la edad? 40. Los 40. 40, La cuarta 50. década del siglo, ¿no? Ujú. Entonces acá sería la incorrecta sería esta, ¿no? La incidencia. Ay, qué raro, acá está falso. No. En una colestetomía programada, cerca del 20% persisten. Miren, aquí en esta pregunta, analizándola, hay dos incorrectas. Atención, ¿ah? La A, porque no el 20% persisten síntomas no relacionados con el árbol biliar, ¿no? Síntomas no relacionados con el árbol biliar. Esta es una pregunta que tiene doble trampa. Atención, ¿ah? ¿Ya? El índice de personas que tienen síntomas están relacionadas con el árbol biliar, ¿no? Entonces acá sería A y E sería, ¿no? Las falsas. Atención, ¿ah? A y E. Ese porcentaje es muy alto, en el 20%, no, generalmente en el 10% persisten, ¿no? Algunas molestias relacionadas con el árbol biliar, no el 20%. Entonces aquí la respuesta sería A y E, A más E, ¿ya? En pancreatitis crónica, dice, que exige tratamiento quirúrgico por la intensidad del dolor y el deterioro general, hay un parámetro decisivo a la hora de elegir entre una técnica derivativa o una técnica de resección del páncreas. ¿Cuál es? Ahora, cuando en pancreatitis dice crónica, ¿no? Pancreatitis crónica. El paciente que ha tenido varios episodios de pancreatitis aguda va a ir a una pancreatitis crónica, ¿no? Entonces, a lo largo de ese tiempo, el calibre del Wilson también aumenta, así como el colédoco aumenta, ¿no? Entonces se pueden hacer también, derivar, ¿no? Hacer, unir, por ejemplo, con el yeyuno, por ejemplo, ¿no? Hacer una resección y hacer una pancreatoyeyunostomía, por ejemplo, ¿no? Que sería una técnica derivativa. Entonces, para el principal parámetro para elegir una técnica de la resección es el diámetro del conducto de Wilson y también el diámetro del coledo, ¿no? Son parámetros para determinar que un pacientito que ha tenido pancreatitis, que tiene pancreatitis crónica y episodios a repetición, hacerle un tratamiento quirúrgico, ¿no? Son esos parámetros, conducto de Wilson y conducto coledo. Este de acá también es de anatomía, ¿no? De alteraciones, malformaciones congénitas del páncreas, ¿no? El páncreas anular, dice. Se caracteriza por lo siguiente, ¿no? Se debe a una migración aberrante, ¿no? De la yema pancreática,
lo que lleva a la presencia de páncreas circunferencial o casi circunferencial que rodea la segunda porción del duodeno. Puede asociarse a otros defectos congénitos como el síndrome de Down, malrotación, arresto intestinal. Si se producen síntomas de obstrucción, se realiza una derivación quirúrgica mediante una duodenoyeyunostomía. Si se producen síntomas de obstrucción, se divide el tejido pancreático. El páncreas anular tiene un conducto pancreático y su secreción probablemente conducirá a la formación de una fístula pancreática. Es una pregunta compleja, ¿no? Es una de alto grado de complejidad. Entonces, el páncreas anular dice, está relacionada, dice, se asocia a defectos como el síndrome de Down, esto también de Savistone, ¿no? Si se producen, dice, síntomas de obstrucción, se realiza una derivación quirúrgica mediante una duodenoyeyunostomía, en lugar de dividir el tejido pancreático, ¿no? Entonces es una derivación. Se une el páncreas con, perdón, se hace una derivación del duodeno con el yeyuno, ¿no? En lugar de dividir el tejido pancreático. Ya que este páncreas anular tiene un conducto pancreático y su secreción probablemente conducirá a la formación de una fístula pancreática. ¿Ya? Entonces acá la respuesta será, si se produce un síndrome de obstrucción, se divide el tejido pancreático, será la excepción de esta pregunta, la excepción. ¿Por qué no se hace la división del tejido pancreático? Porque puede conducir a una fístula pancreática. ¿Ya? Las fístulas pancreáticas son de difícil manejo como complicación, ¿ya? En relación al páncreas ectópico, otra de las, anomalías congénitas. No es cierto que el páncreas ectópico puede aparecer en cualquier lugar a lo largo del intestino anterior primitivo. Es más frecuente en el estómago, el duodeno y el divertículo de Meckel. Desde el punto de vista clínico, los nódulos ectópicos pueden provocar una obstrucción intestinal causada por una invaginación, una hemorragia o una úlcera. A veces pueden encontrarse accidentalmente en forma de nódulos duros, amarillos, que surgen de la submucosa. Aunque hay informes infrecuentes de adenocarcinomas que surgen en el tejido pancreático ectópico, su extirpación es absolutamente necesaria, ¿no? Entonces acá dice, no es cierto que en el páncreas ectópico, dice, aunque hay informes infrecuentes de adenocarcinomas que surgen en el tejido pancreático ectópico, su extirpación no es necesaria, a no ser que haya síntomas, ¿no? Entonces, si hay tejido pancreático ectópico, déjennos tranquilos de ahí. No es necesario extirparlo, ¿ya? Entonces, acá la respuesta es la E. No es cierto que. ¿Qué más? En la epidemiología de pancreatitis aguda, la incidencia de pancreatitis aguda ha disminuido durante los últimos 20 años. Falso. ¿Ah? Ha aumentado. Ha aumentado, ¿no es cierto? La mayoría de los pacientes presentan una evolución leve y autolimitada, estancia hospitalaria prolongada y una morbilidad y mortalidad significativas. Los pacientes con pancreatitis leve tienen mortalidad menor del 1%, pero en la pancreatitis grave aumenta de 10 a 50%. En las 2 primeras semanas, o sea, en la fase temprana, la muerte es consecuencia de una disfunción multiorgánica producida por una intensa cascada inflamatoria desencadenada por la inflamación pancreática. Y la E, tras 2 semanas, o sea, fase tardía, a menudo la mortalidad es producida por complicaciones sépticas. ¿Cuál es el enunciado incorrecto? ¿No? La A, ¿no? ¿Sí? Ha aumentado durante los últimos 20 años. Esa es, ¿no? En las 2 primeras, acá, en la pancreatitis la mortalidad presenta una distribución bimodal. En las primeras 2 semanas, o sea, en la fase temprana, es consecuencia de una disfunción multiorgánica producida por una intensa cascada inflamatoria desencadenada por la inflamación pancreática. Tras 2 semanas, o sea, en la fase tardía, a menudo la mortalidad es producida por complicaciones sépticas, ¿no? Por complicaciones sépticas. Entonces acá, la A, ¿no es cierto? Ya. En el paciente crítico geriátrico debe recibir en el postoperatorio inmediato cuidados que eviten desequilibrios y descompensaciones a que predisponen los riesgos de la cirugía realizada. Las injurias quirúrgicas y anestésicas inducen a numerosos cambios entre los que es oportuno destacar. Las injurias quirúrgicas y anestésicas en el anciano, ¿no?, inducen a numerosos cambios entre los que es oportuno destacar, señala el incorrecto. Aumento del volumen minuto y taquicardia sinusal.
hay menor distensibilidad de los pulmones, ¿no? Y con las consiguientes microtelectasias. Eso es verdadero. La mayor parte tienen EPOC. Hay un menor trabajo sistólico, habrá un estado hipermetabólico como respuesta primaria e inespecífica a la injuria, hay una fuga mayor de oxígeno para amortiguar la disminución de aporte intraoperatorio. Bueno, esta pregunta es si no hemos hecho pues cirugía en el paciente. Si bien es cierto que nosotros en cirugía 1 vimos un capítulo de cirugía en el paciente geriátrico y también en la gestante, ¿no? Esta pregunta está relacionada con este tópico, ¿no? Pero vamos a revisarlo nomás así. La función sistólica en la senectud está bien conservada, ¿no? El corazón responde menos a las catecolaminas, el gasto cardíaco y la fracción de eyección se mantienen a pesar del aumento de la poscarga, dice. El corazón senil mantiene el gasto cardíaco no elevando la frecuencia, sino incrementando el llenado ventricular, la precarga, ¿no? Por la dependencia de la precarga, una hipovolemia incluso poco importante puede provocar un deterioro significativo de la función cardíaca, ¿no? Son las características de los cambios cardiovasculares en el envejecimiento, ¿no? Que son menor número de miocitos, hay fibrosis ¿no? de las vías de conducción con aumento de arritmias, hay disminución de la distensibilidad de los ventrículos también, ¿no es cierto? Menor capacidad de respuesta beta-adrenérgica, mayor disfunción diastólica y más isquemia silente, ¿no? Esta es una pregunta de cirugía general. Entonces, acá es incorrecto que hay menor trabajo sistólico. Hay mayor trabajo sistólico. ¿Por qué? Porque hay cambios a nivel de toda, ¿no? Del miocardio y también eventualmente de la pared de las arterias, ¿no? En donde va a haber mayor trabajo durante la sístole. Pregunta de pancreatitis. Dice, se sabe que los criterios de Ranson para determinar la gravedad de la pancreatitis aguda al ingreso del paciente son 5. De los enunciados a continuación, anote el que no pertenece al score de Ranson. Dice, edad mayor 55 años, leucocitosis mayor de 16.000, glucosa mayor de 200, déficit de base mayor a 4 y AST mayor de 50. ¿Cuáles son los que no pertenecen? Déficit de base. Déficit de base. El déficit de base, ¿no? El déficit de base. Se toma eso generalmente a las 48 horas, ¿no? El déficit de base es a las 48 horas. Entonces hay que aprender esto, ¿ah? ¿Cuáles son los criterios ¿no? Al ingreso y cuáles son los criterios de Ransom? También pueden haber otras preguntas relacionadas con esto, ¿ah? Así que apréndense cuáles son los factores que se toman en cuenta, ¿no? Para los criterios de Ransom a las 48 horas, que son el hematocrito, el BUN, calcio, la PO2, déficit de base y secuestro de líquidos, ¿ya? Presencia de 1 a 3 criterios representa pancreatitis leve, ¿no? La mortalidad aumenta de forma significativa con 4 o más criterios. Miren, la mortalidad se eleva hasta 40% con más de 6 criterios positivos, ¿ya? Ok. Entonces acá sería el déficit de base, ¿no? Todos los siguientes procedimientos quirúrgicos son apropiados en un paciente con pseudoquiste de la cabeza del páncreas, ¿no? Ya le hemos visto esta pregunta. Cisto-duodenostomía, ¿se hace o no? Sí, Sí. Ya. Cisto-gastro, también. También. cisto-yeyuno, También. Sí. extirpar un fragmento del páncreas. No. 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 Entonces, el excepto sería D. Ya hemos visto acá. Entonces, acá sería extirpación de un fragmento del páncreas. En la pancreatitis aguda, dice el tratamiento quirúrgico está indicado en, atención, infección pancreática secundaria, colección de fluido pancreático, corrección de las vías biliares, deterioro clínico progresivo, a pesar del tratamiento intensivo, pancreatitis hemorrágica. A ver, dice 1, 3 y 4. 1, o sea, infección, 3, para hacer corrección de las vías biliares, deterioro clínico progresivo, a pesar del tratamiento intensivo. 1, 3 y 5. 1, 3 y 5, pancreatitis hemorrágica.
En la pancreatitis hemorrágica está indicada el tratamiento quirúrgico. ¿En cuál está indicado el tratamiento quirúrgico? Todos, ¿ah? Todos los... A ver, Nicole. En la pancreatitis, solamente en la pancreatitis hemorrágica está indicada el drenaje quirúrgico, tratamiento quirúrgico. Baruch, No, doctora. tiene que estar como, ¿qué tiene que estar la necrosis? ¿Cuál es la indicación absoluta para un procedimiento quirúrgico? O cualquier proceso, para aplicar el step-up approach. Tiene que estar infectada, ¿no? Tiene que estar infectada la necrosis para cualquier procedimiento del step-up approach. Entonces vamos a ver acá. Dice, cirugía, ¿no? ¿Se acuerdan del acrónimo páncreas? La S, cirugía. Las principales indicaciones para una cirugía son fracaso multiorgánico con necrosis que no responde al tratamiento conservador, ¿no? Generalmente pasadas las 8 semanas. Atención, ¿ah? Siempre el tratamiento, cualquier tratamiento de drenaje quirúrgico, etcétera, etcétera, en pancreatitis, es lo más lejos posible del inicio de enfermedad, ¿no? Entonces, las reglas que hemos dicho se basan acá en las 3 Ds, acá estoy señalando, que son diferir, o sea, retrasar el tratamiento lo más que se pueda, ¿no? Drenar, ¿no? Y el último sería desbridar. Si el drenaje no es satisfactorio, pienso en desbridar. Desbridar mediante un bar, por ejemplo, ¿no? O mediante un procedimiento endoscópico. Entonces, otra de las indicaciones es el síndrome compartimental, ¿no? Que no esté relacionado con sobrehidratación, porque si es que está relacionado con sobrehidratación, tengo que darle diuréticos para disminuir la sobrehidratación, ¿no es cierto? ¿Ya? Necrosis infectada, sí o sí, demostrada por punción con aguja fina. Perforación intestinal, ¿no? Hemos dicho que ese líquido es cáustico y puede perforar el intestino, ¿no? El colon, el duodeno, el estómago. Transección del conducto pancreático, que se presenta generalmente con necrosis sin infección pasada las 8 semanas, también puede presentarse esta complicación, ¿no? ¿Qué más? El método principal, hemos dicho, es el step-up approach, ¿no? O sea, paso a paso. Procedimiento, tratamiento escalonado, ¿no? Consiste, dice, en procedimientos gradualmente más invasivos cuando el procedimiento previo falla. Por ejemplo, un VAC, ¿no? Una necrosectomía retroperitoneal videoasistida. Entonces acá dice, la respuesta es infección pancreática, ¿no? Corrección de vías biliares, si es que las vías biliares están dilatadas, va a haber algún procedimiento, ¿no? Y el 4 es deterioro clínico progresivo, prestar el tratamiento intensivo. Esa es la respuesta correcta, atención. ¿Ya? De las siguientes aseveraciones respecto a secreción pancreática, secreción, fisiología humana, señala la incorrecta. El páncreas produce alrededor de 2000 mililitros de líquido por día. pH alcalino, de 7.6 a 8.2. La colecistoquinina estimula la producción de enzimas, ¿no? La secretina de la mucosa duodenal estimula la liberación de grandes cantidades de secreción pancreática. Dice la incorrecta. Ninguna de las anteriores es incorrecta. ¿Qué quiere decir? Que todas son correctas, ¿no? Todos esos enunciados son correctos. ¿Ya? Ok. Otra preguntita sobre pancreatitis crónica. Atención, hemos dicho que todo el paciente que tiene una pancreatitis, un solo episodio de pancreatitis puede conducirte a una pancreatitis crónica. Más aún aquel que tiene pancreatitis a repetición, ¿no? Derivantes. Dice, que en pancreatitis crónica, que exige tratamiento quirúrgico por la intensidad del dolor y el deterioro general, hay un parámetro decisivo a la hora de elegir entre una técnica derivativa, o sea, unir con estómago, no, perdón, con duodeno, con yeyuno, o una técnica de resección glandular. ¿Cuál es?
Ya lo hemos visto por ahí. Es el diámetro del conducto de Wilson y del coledo. ¿Ya? Si están dilatados, es técnica derivativa. En relación al diagnóstico de pancreatitis aguda, señale lo incorrecto. Los valores de amilasa en suero aumentan en 95% de los pacientes con pancreatitis aguda. Los resultados positivos son falsos en casi 5% de las mediciones de amilasa. El incremento del valor de amilasa es proporcional a la gravedad de la pancreatitis aguda. Falso. Los valores de amilasa mayores de 1000 unidades Omoji pueden indicar pancreatitis cololitiásica. Las cifras de amilasa de 200 a 500 unidades Omoji a menudo reflejan pancreatitis alcohólica. ¿Cuál es la incorrecta acá? El incremento del valor de amilasa Sí, es proporcional. La C, el incremento del valor de la amilasa es proporcional. No, no es proporcional. Puede tener 3000 de amilasa y estar bien gracias, con una pancreatitis muy leve, ¿no? Y puede tener 3 veces más el valor y estar, pues, paciente con disfunción multiorgánica en UCI, ¿no? Entonces, la incorrecta va a ser esa, ya hemos visto, ¿no? Entonces, los valores de amilasa y lipasa no son predictores de severidad. Bien, entonces, la C, ¿no? El valor de la amilasa, esa es la incorrecta. Varón de 45 años que concurre a emergencia por dolor abdominal, hipocondrio derecho, fiebre, ictericia y coluria de inicio brusco de 3 días de evolución. Fue colecistectomizado hace 6 meses. Los exámenes físicos tiene fiebre 38,6, está itérico, dolor intenso y resistencia muscular en el cuadrante superior derecho. Leucocitosis de 20.000. Bilirrubinas directas, ¿no? O sea, tiene un patrón colestásico. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Pancreatitis, Meningitis. colangitis, diverticulitis, pseudoquiste pancreático, hematoma hepático. Acá sería colangitis, ¿no? Colangitis. Colangitis. Entonces acá tenemos la triada de Charcot, el paciente tiene fiebre, dolor hipocondrio derecho, ictericia, ¿no? Tiene colangitis. Esa es la triada de Charcot. Y si se le agrega shock más confusión mental, se llama la pentada de Reynolds. Reynolds. Entonces dice, estamos frente a un paciente colecistectomizado y con coledocolitiasis residual. Atención, el paciente tú viene, le operas de la vesícula, pero eso no significa que en alguno de los episodios de cólicos se haya pasado un calculito a la vía biliar. Y que ahí está nadando, está, ¿no?, flotando, hasta que en un momento, plop, se impacta, ¿no? Ya no tiene vesícula, pero se impacta ahí en la ampolla de Vater y provoca colangitis. Eso se llama coledocolitiasis residual, ¿no? O sea, al paciente que le han sacado la vesícula y que hace un episodio de colangitis de origen litiásico, se llama coledocolitiasis residual. Hace Ahora, 2 años. sí, Ujú. ¿hasta cuántos? 2 años. Hasta 2 años. Primero dos Ahora, años el tras resto, la si el colela. paciente viene después de 5 años, 10 años, 20 años con coledocolitiasis, esa se llama coledocolitiasis de novo, Primario. o sea, se han formado, ¿no? No quedó ahí el calculito después de no estaba ahí, después de la operación. Eso se llaman coledocolitiasis de novo, o sea, se han formado a lo largo del tiempo ahí, ¿no? En los calculitos, ¿ya? Y la CEPRA es una buena opción terapéutica, ¿no es cierto? Hemos dicho, pero todo lo que es coledocolitiasis, la primera opción es la CEPRA, la papilotomía. Síndrome por postcolecistectomía, ¿no? A los sufridos ante la colecistectomía. Pueden tener incluso ictericia, dice, hasta en 10 a 15% de casos, ¿no? Y pueden manifestarse inmediatamente después de la operación o hasta 25 años después de la colecistectomía, ¿no? Son muy frecuentes en mujeres. Y la etiología de estas complicaciones están relacionadas con un cálculo retenido, o sea, con una coledocolitiasis residual, ¿ya? Ok. Varón de 45 años, viene de emergencia, fiebre, que dicen, igual, todo lo típico de una tríada de Charcot con la hemorragia digestiva no hemos visto, hemorragia digestiva.
A ver, ¿cuál es el hallazgo radiológico característico que se encuentra en un paciente con cálculo de la vesícula y perforación hacia el duodeno? ¿Ya? O sea, una fístula biliar. Calcificación de la vesícula biliar, neumobilia, o sea, aire en la vía biliar, evidencia de microorganismos formadores de gas en el retroperitoneo, aparición de un asa centinela duodenal, defecto de relleno en el colon recto sigmoideo. La B. Acá Neumobilia. es miren, si se une la vesícula con el duodeno, ¿no? Entonces el aire del duodeno va a viajar hacia la vía biliar, ¿no? Entonces cuando ustedes toman una radiografía simple de abdomen, van a ver ahí toda la vía biliar dibujada así en negra, ¿no? Así de aire, ¿no? Dibujada ahí. Se llama neumobilia. Atención, ¿ah? Neumobilia. Ya, entonces, acá, por ejemplo, tenemos una plaquita en donde se ve la vía biliar, ¿no? Se ve acá el colédoco, acá el hepático izquierdo, el derecho, el hepático izquierdo. Ese es el signo característico de una fístula colecisto duodenal. O también puede ser colecisto colónica, ¿no? Lo más frecuente es el duodeno, pero también puede estar con el colon. Ya. Ese es en un TAC, se ve ahí, siempre el aire se ve negativo, ¿no? Se ve negro. Aire en la vía biliar. Entonces acá sería neumobilia, ¿ya? Un varón de 33 años de edad, sin antecedentes médicos, dice, llega a urgencias con dolor abdominal y náuseas. No tiene fiebre, no tiene ictericia. Tiene valores séricos de amilasa 1200. ¿Cuál de los siguientes no sería parte de su tratamiento inicial? Hidratación por vía endovenosa, descompresión nasogástrica, TAC abdominal, IRCP para valorar la anatomía del conducto pancreático y narcóticos. ¿Cuál sería? No sería parte del tratamiento inicial. Voluntarios. La B. La D. La D. No sé La qué B. son. La D. No sé. A ver, la D, Dado, sí. la B, a ver. Descompresión nasogástrica, eventualmente, si el paciente está con mucho vómito, atención, hay que ponerle su sonda nasogástrica, ¿no? Si los vómitos no son bastante frecuentes, el paciente simplemente puedes ponerle dimenhidrinato, por ejemplo, ¿no? Para evitar que vomite. ¿Ya? Entonces, descompresión nasogástrica sí puede ser parte del tratamiento inicial. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Entonces, acá sería la IRCP, no sería parte, ¿no? No sería. La IRCP es ya una vez que se estabiliza al paciente, y ya estabilizado, lo mandas para que le hagas acá su IRCP. ¿Ya? Porque tienes que ir a la etiología, ¿no? Porque puede ser que sea la etiología tienes que determinarla mediante el estudio de la tomografía, ¿no? Ver cómo está toda la vía biliar. CEPRE, su colangioresonancia, ¿no? Su colangioresonancia. Mira, si tú tienes una ecografía con dilatación del leucolédoco, el próximo estudio que le solicitas es la colangioresonancia, ¿no? Que es diferente de la CEPRE, porque la CEPRE es una colangioresonancia, pero que se toma por vía endoscópica, ¿no? La resonancia magnética no, simplemente es otro estudio de imágenes, que también es valiosísimo para el diagnóstico de pancreatitis aguda. Perdón, de problemas en la vía biliar principal. ¿Ya? A ver, los cálculos biliares se forman como resultado de los sólidos biliares, se precipitan. A ver, se forman como resultado de que los sólidos biliares, o sea, las sales, se precipitan fuera de la solución. En ese contexto de la formación de cálculos, ¿cuál es lo incorrecto? Dice que la solubilidad de colesterol en la bilis depende de la concentración de sales biliares, lecitina y colesterol, eso es verdadero. La lecitina y el colesterol son insolubles en solución acuosa, también. Colesterol es soluble en las micelas de sales biliares y lecitina, también. Y la incorrecta es que el hígado no mantenga un líquido con micelas, depende de un aumento de las sales biliares o lecitinas, ¿no? Que el hígado no mantenga un líquido con micelas depende de un aumento de sales biliares o lecitina. Esto no es verdadero. Esta es fisiología también, ¿no? De la vía biliar. Igual te has quedado dormido, no estás admitiendo. Mujer de 40 años, diabética,
Tipo 2, en control médico. Desde hace 2 años tiene cuadro de colecistitis crónica a repetición, ¿no? La ecografía muestra una vesícula de paredes gruesas con signos de calcificación difusa, ¿no? ¿Cómo se llama cuando está calcificada? ¿Qué se Vesícula de espera en La porcelana. 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 una vesícula en porcelana, ¿no? Atención. Y la vesícula en porcelana es un factor de riesgo para cáncer de vesícula también, ¿no? Es un factor de riesgo para cáncer de vesícula. Cuando ustedes toman una radiografía simple de abdomen en una vesícula en porcelana, van a verla ahí blanca, ¿no? Todo ahí a nivel del cuadrante superior derecho, una opacidad blanca, una imagen radiopaca, ¿no? Clásica de la vesícula en porcelana, ¿no? Y ahí está, miren, ¿no? Se dibuja perfectamente, acá estoy con mi mouse señalando, ¿no? La vesícula en porcelana. Y acá es en otro estudio, ¿no? Y se recomienda, atención, se recomienda la colestomía profiláctica en todos los casos, pero son precisos más, pero además hay que hacerles todo su ruido quirúrgico, pues, ¿no? Entonces, a veces es un hallazgo incidental, ¿no? Se viene por otra patología, puede ser de origen verticular, etcétera, y tú lo encuentras vesícula en porcelana. Se recomienda la colestectomía, ¿no? Por el riesgo de ese de vesícula. Mujer de 40 años, dice, vesícula en porcelana. Ya está. Mujer de 45 años se presenta en la sala de emergencia con dolor medio intenso y fiebre. En exploración hay dolor en la región epigástrica y en el cuadrante superior derecho, Bloomberg positivo. Hay leucocitosis, elevación de bilirrubina y de las enzimas hepáticas. La ecografía abdominal, presencia de líquido libre en la cavidad abdominal, engrosamiento de la pared de la vesícula biliar. Se le realiza un diagnóstico de perforación vesicular. Diga usted cuál es la causa más común de perforación vesicular, ¿no? Y acá tenemos ya la respuesta. Dice colelitiasis, ¿no? Y hemos visto también en el cuadrito, en la diapo 1, ¿no? La perforación vesicular es secundaria a colelitiasis. Colestasis, colesterol. ¿Qué es colesterolosis? La colesterólisis son macrófagos que han ingerido la bilis y se han quedado retenidos. Colesterolosis, ¿no? También es una patología ahí, ¿no? En relación al metabolismo, ¿no? Y las sales biliares se quedan retenidas ahí. Tumores de vesícula biliar, enfermedad de la vesícula biliar polipoidea. Entonces, la causa más común, ¿no? Es la colelitiasis, como factor de riesgo para la perforación vesicular. Entonces, al quedarse obstruida, ¿no? La vesícula, entonces va a aumentar de diámetros y entonces, como hemos visto en la fisiopatología, pues, ¿no? Disminuye la irrigación de la pared de la vesícula y finalmente se perfora, ¿no? Y causa peritonitis biliar. Mujeres de 50 años presentan dolor abdominal intenso en epigastrio de más de 24 horas de duración. Al examen se encuentra hipersensibilidad y dolor por debajo del reporte costal derecho, o sea, muy positivo. Leucocitosis, aumento de de bilirrubinas, faltas de calidad de transminasas y amilasa sérica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Amebiasis hepática, apendicitis aguda, colecistitis aguda, gastroenterocolitis aguda, pancreatitis aguda. ¿Cuál será? Colecistitis. Colecistitis. Aguda. Ups, un sobre. Sería una colecistitis, ¿no? Porque acá dice, nos dice acá, aumento discreto de bilirrubina, de frutasa alcalina y de amilasa sérica. En la colecistitis también puede estar aumentada un poquito la amilasa sérica, pero no 3 veces más su valor normal, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Entonces acá sería, pues, colecistitis aguda. Ok. Procedimiento de apertura, atención. Procedimiento de apertura y drenaje de la vesícula biliar se denomina colangiografía, colecistectomía, colecistectomía parcial, colecistendesis, colecistostomía. ¿Cuál es? Colecistostomía. Colecistostomía. La E. La E, ¿no? La E. La colecistendesis es el retiro de cálculos de la vesícula biliar, ¿no? Por ejemplo, yo ingreso a operar, está muy distendida la vesícula biliar, ¿no? Entonces yo abro la vesícula, la aspiro,
retiro los cálculos, ¿no? Y eso me va a permitir disecar rápidamente y poder extirparla completamente, ¿no? Se llama colecistendesis. Y la colecistostomía es el drenaje de la vesícula biliar, que puede hacerse laparoscópica, percutánea o puede ser abierta. La más frecuente, la más común, la de elección en un paciente crítico debe ser la percutánea, ¿no? O sea, mínimamente invasiva. Entonces se llama colecistostomía. La fístula biliodigestiva, ¿no? Eventualmente hemos visto también ahí, ¿no? Dentro de la enfermedad de litiasis, también las fístulas, ¿no? La unión de la vesícula con una víscera hueca. Los más frecuentes son con el duodeno y en segundo lugar es el colon. Entonces, biliobiliar es cuando se une la vesícula con el colédoco, que es el famoso síndrome de Mirici, ¿no? Biliobiliar. Colecisto colónica, sí, se puede formar, pero no es la más frecuente. Colecisto duodenal es la más frecuente. Eventualmente puede haber, pero menos frecuente incluso que la colecisto colónica y la colecisto gástrica y colecisto yeyunal. Nunca he visto una fístula colecisto yeyunal. No, casi no está en la literatura. Entonces acá tenemos el esquemita, ¿no? De la colecisto duodenal, es dentro de las complicaciones de la colecistitis aguda tenemos la perforación con peritonitis localizada, peritonitis generalizada. Absceso alrededor de la vesícula, empiema, o sea, pus dentro de la vesícula, gangrena, fistulización. Dentro de las más frecuentes es con el duodeno. Y da un cuadro clínico de cuando el cálculo grande cae al duodeno, ¿qué va a provocar? Una obstrucción. Una obstrucción intestinal que se llama Síndrome de Iliobiliar. Iliobiliar. iliobiliar, doctores. Iliobiliar. 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 Ya cuando acá dice las colecistobiliares, o sea, acá no está acá la figura, es el síndrome de Mirici, en donde la vesícula está pegada al colédoco, ¿no? Y la va comprimiendo hasta que se unen también, colecisto coledociana. Eso se llama síndrome de Mirici. Y también causa colangitis, ¿no? Es raro, pero también hay que pensar en el síndrome de Mirici. Ahí se encuentra, pues, ¿no? Gran dilatación de la vía biliar. Ok, entonces acá será la colecisto duodenal, la más frecuente de todas las fístulas biliodigestivas. Atención. Paciente con diagnóstico presuntivo de obstrucción intestinal por iliobiliar. ¿Cuál es la información válida para confirmar el diagnóstico? Antecedentes de colecistectomía hace 10 días, ¿no? Imagen en pila de monedas en la radiografía de abdomen. Peritonitis biliar por bilirragia post-colecistectomía. Presencia de aire en las vías biliares intrahepáticas en la radiografía de abdomen. Presencia de aire sufrénico en la radiografía de abdomen. ¿Cuál es? ¿Qué? La D. La D. D. La D. La D, o sea, es la neumobilia, o sea, presencia de aire en las vías biliares, ¿no? Intrahepáticas en la radiografía de abdomen, ¿ya? Entonces, ustedes simplemente tomando una placa simple de abdomen, van a ver el dibujo así anatómico, ¿no? De aire, de toda la vía biliar dibujada con aire ahí, ¿no? Eso se llama neumobilia, o sea, presencia de aire en las vías biliares en la radiografía de abdomen. Iliobiliar. Entonces, para hacer el diagnóstico de iliobiliar, tenemos que, en primer lugar, la tríada de Mordor, dice, ¿no? Historia de litiasis vesicular, signos clínicos de colecistitis y obstrucción intestinal, ¿no? Atención, ¿ah? Obstrucción intestinal. La radiografía de abdomen dice más o menos hasta el 50% va a haber obstrucción intestinal, parcial o completa, ¿no? Va a haber aire en la vía biliar y visualización directa del cálculo. La ataque abdominal, en el ataque abdominal se va a ver también obstrucción, igual, ¿no? Lo mismo, aire en la vía biliar y visualización directa del cálculo. Tanto en la radiografía de abdomen, cuanto en la TAC abdominal. O sea, es fácil de diagnosticar, ¿ya? Ok. Y acá tenemos el hilo biliar, signos, dice, de obstrucción intestinal, ¿no? Acá vemos la pila de monedas, ¿ya? Está obstruido el pacientito. Vemos el gran cálculo
acá, este redondito, acá aparece un huevo en el cuadrante inferior derecho, ¿no? Vemos aire en la vía biliar, aerobilia, ¿no? Eso se llama la triada, es una triada, ¿no? Una triada. Entonces vamos a encontrar signos de obstrucción intestinal, cálculo aquí en el cuadrante inferior derecho y también aire en la vía biliar. Diagnóstico iliobiliar, o sea, es un cuadro obstructivo que ha sucedido porque ha habido una comunicación anormal entre la vesícula y el duodeno y el cálculo queda atrapado en la válvula ileocecal acá en el cuadrante inferior derecho y provocando todo el cuadro obstructivo, ¿no? Por supuesto que el paciente va a estar con todo el síndrome obstructivo, que son dolor cólico, náuseas y vómitos, distensión abdominal y estreñimiento. Son las 4 columnas vertebrales, las 4 columnas para hacer un diagnóstico de obstrucción intestinal. Yo tengo una plaqueta de abdomen y veo aire en la vía biliar y veo estos hallazgos, ¿no? Simplemente viendo una placa simple de abdomen y ya tengo mi diagnóstico. ¿Cuál será el tratamiento? El tratamiento es quirúrgico, ¿no? La paratomía o con la paroscopía, dependiendo de la distensión abdominal, se llega al ilio, ¿no? Distal, donde se palpa ahí el cálculo se ordeña hacia más arriba, ¿no? No hacia el ciego, sino hacia un poquito más arriba en el ilio distal, se hace la apertura del ilio distal que se llama enterotomía, entero, intestino, tomía, abrir el intestino, se extirpa el cálculo, se extrae y se sutura, ¿no? Ese es el tratamiento de un ilio biliar. Se soluciona todo el problema, ¿no? Entonces acá sería, ¿cuál es el diagnóstico presuntivo de obstrucción intestinal? Presencia de aire en los vías. ¿Cuál es la información válida para confirmar el diagnóstico? Presencia de aire en las vías biliares intrahepáticas en la radiografía de abdomen, aerobilia. Tenemos acá un pacientito de 65 años con cuadro de ictericia progresiva, coluria y dolor abdominal. En las últimas 48 horas se agregan fiebre y escalofríos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ese es como para un alumnito de primer ciclo. ¿Cuál es el diagnóstico? Colangitis. B. La B, colangitis aguda, ¿no es cierto? Colangitis. Tiene la triada de Charcot, ¿no? Y acá está la triada de Charcot, fiebre más escalofríos, ictericia y dolor abdominal, ¿ya? Entonces, para hacer el diagnóstico tenemos inflamación sistémica, fiebre y escalofríos, puede haber ictericia, o sea, la colestasis se manifiesta por ictericia o también por anormalidad del patrón hepático, ¿no? Hay un patrón colestásico. Y con estudios de imagen donde hay dilatación de la vía biliar. Y eventualmente también, ¿no? Evidencia de la etiología en las imágenes, estenosis, ¿no? Estenosis, un calculito, etcétera, etcétera. Este es el diagnóstico de colangitis. Entonces, para sospechoso es un elemento de A y otro de B o de C. Y definitivo son un elemento de cada uno, de A, de B y de C. Diagnóstico definitivo. Paciente de 65 años con cuadro de ictericia por... colangitis aguda. Varón de 65, creo que lo hemos visto esto. Colestectomía de 5 años con sospecha de cálculo en el colédoco. Presente ictericia obstructiva cólico-biliar, náuseas y vómitos. Está afebril, pulso normal, frecuencia cardíaca borderline, está lúcido, examen normal. El paciente debe ser sometido preferentemente a colangio pancreático, no, colangio transparente drenaje. Drenaje a través de percutáneo, ¿no? Transparente hepático. Exploración abierta de colédoco con drenaje PR. Exploración laparoscópica del colédoco. Tomografía de vías biliares. Pancreatocolangiografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía. ¿Cuál es? ¿Cuál es la respuesta? ¿En La este E, paciente? la E, ¿Cuál? enano. La E. La E, ¿no es cierto? Siempre cuando hay obstrucción de vía biliar va a ser esta, siempre, ¿no? Una CEPRE más esfinterotomía. Entonces, CEPRE es el tratamiento de elección para descomprimir la vía biliar. Tiene una efectividad de 90-95%. El objetivo es la canulación adecuada del colédoco que permita su descompresión.
pero puede tener complicaciones, atención, ¿ah? Como sangrado, como perforación y también pancreatitis aguda post-CEPRE. También, atención, son las complicaciones de la CEPRE. Puede ser una pregunta de examen, ¿no? Esfinterotomía se realiza para mejorar el acceso, el lavado y la extracción de los cálculos. O sea, se abre la papila de la ampolla de váter, se amplía y se sacan todos los calculitos. Tiene una efectividad de 90%, el drenaje, ya este es otro tipo de tratamiento, ¿ah? Un drenaje biliar transparente hepático percutáneo, ¿ya? O sea, a través de la pared abdominal, en un espacio intercostal, se ingresa, se llega, se pasa por todo el hígado y se llega hasta la vesícula, ¿no? Tiene una mortalidad hasta 15%. Dice, si tiene, atención, no solamente la litiasis puede estar en el colédoco, puede estar también en los hepáticos, se llama hepatolitiasis, ¿no? También se puede realizar esto cuando falla la CEPRE, dice, ¿no? Cuando falla la CEPRE. Complicaciones del drenaje percutáneo, peritonitis biliar, hemorragia intraperitoneal y hemorragia. Entonces acá es la CEPRE, ¿no? En este casito. Litiasis vesicular es muy frecuente, y los cálculos que se presentan con mayor incidencia son el oxalato de calcio, los cálculos pigmentarios puros, mixtos, predominio de pigmentos, cálculos terrosos, cálculos mixtos, predominio de colesterol. ¿Cuál es la verdadera? Los de colesterol. La E. Los mixtos con predominio de Ajá, la E. colesterol, Nada. ¿no? Ok. Entonces acá tenemos los tipos de cálculos mixtos, ¿no? Son mayores del 50%. Esto es acá. Los pigmentarios son menos frecuentes. Los cálculos pigmentarios, atención, pueden presentarse en pacientitos, se forman también en pacientitos que han tenido hemólisis. Pacientes que han hecho episodios de hemólisis, ¿no? Todos los pigmentos que se van a liberar cuando hay hemólisis se van a precipitar y van a formar los cálculos Pigmentados pigmentarios, negros. ¿no? Sí. Entonces hay que tener en cuenta también eso, ¿no? Los tipos de cálculo que hemos visto: pigmentarios negros, 20%, mixtos, 1%, y los de colesterol hasta el 80%. Los de cálculo mixtos se predomina colesterol. El evento fisiopatológico inicial en la colecistitis aguda es formación de cálculos de colesterol, infección de la vesícula, obstrucción del colédoco, obstrucción del bacinete biliar, hidrops vesicular. ¿Cuál es? ¿Qué ocurre cuando hay colecistitis? Para que haya colecistitis, ¿qué tiene que acontecer? Tiene que haber obstrucción del bacinete biliar. O sea, en el bacinete está ahí la salida del cístico, ¿no es cierto? Va a ocluir la salida de la bilis a través del cístico. ¿Ya? Entonces, tenemos acá, ¿no? La flechita amarilla aquí donde está el calculito. Entonces, está ocluida la salida de la bilis a través del cístico y desencadena todo lo que va a acontecer en una colecistitis aguda. Toda la cascada ya inflamatoria en la fisiopatología de la colecistitis aguda. Entonces acá sería obstrucción del bacinete biliar, ¿no? Paciente de 40 años varón que es sometido a colestectomía convencional más colocación de Drenker, ¿ya? Señala el enunciado que probablemente indujo al cirujano a realizar la cirugía descrita. ¿El Drenker dónde se coloca? ¿Dónde va a colocar el Drenker? Los conductos. En el colédoco, ¿no? El Drenker es un dren en T. Entonces la parte de la T va hacia arriba, abres el colédoco. Una de la parte que va hacia arriba va hacia el hepático y la parte de abajo está en el colédoco. Y el segmento largo se exterioriza, ese es el tren de Kerr. Entonces dice, según el enunciado que probablemente indujo cirujano, dice, conducto biliar común de 0.8 centímetros de diámetro. Está dilatado, ¿no es cierto? Debería ser 0.6, o sea, 6 milímetros de diámetro. Un solo cálculo en la vesícula, sin hallazgos anormales en la vesícula.
múltiples cálculos en la vesícula, antecedente reciente de ictericia. ¿Cuál de estos factores hizo que el cirujano considere dejar un care? A ver, voluntarios. La doctora. ¿Ah? ¿Qué letra? La Ya, puede ser la A, ¿sí? A ver, vamos a ver, ¿ya? Ahora, cuando tú tienes un paciente que viene con colecistitis aguda y ha tenido ictericia, también tú tienes que sospechar la presencia de un cálculo en el colédoco, también, ¿no? A ver. Ya, ¿de qué es una indicación? Dice colocarlo al sospechar de un proceso obstructivo de la vía biliar, ¿no? Acá está el tren de Kerr, miren, ¿no? Una parte de la T se va para arriba, ¿no? Y la otra para abajo para el colédoco, ¿ya? En este caso, dice la ictericia es un evento presunto. La ictericia, atención. O sea, antecedentes ¿no? Si el paciente tiene un cuadro, viene con un cuadro de colecistitis, pero ha tenido un cuadro de ictericia, ¿no? Por ahí circundante, antes de que venga la emergencia, es un evento presuntivo, dice, de proceso obstructivo del colédoco, ¿ya? El colédoco de un tamaño mayor a 6 es sugestivo de un proceso obstructivo, por lo que esta clave se ajusta mejor como respuesta, ¿no? Entonces acá un parámetro definitivo, porque el paciente puede decir, tú le preguntas, ¿ha tenido los ojos amarillos? Está en duda, no sabes, tampoco sabes cómo comprobarlo en ese momento, ¿no es cierto? Pero más efectivo es esto. O sea, lo que más me lleva a pensar, que me obliga en el acto operatorio de Halunker, es el episodio, perdón, el calibre de la, perdón, la dilatación de la vía biliar principal, ¿no? La dilatación de la vía biliar principal. Es el conducto biliar común más de 8 centímetros. Porque el antecedente reciente de ictericia no sabemos si es cierto o no es cierto, ¿no es cierto? No lo podemos comprobar en ese momento, porque ya no está ictérico el paciente. Pero lo que sí me da un parámetro que sí me hace sospechar que puede haber un cálculo y que va a causar obstrucción de la vía biliar es la dilatación de la vía biliar, ¿no? O sea, un conducto biliar mayor de 6 centímetros de diámetro. En este caso, el pacientito medía 0.8. La respuesta es la A. Es contraindicación absoluta, atención, para colecitomía laparoscópica, ¿no? En cirugía general. Una hernia umbilical es contraindicación. Edad menor de 10 años, tiempo de pretrombina mayor de 18, temperatura mayor o igual a 39.9, obesidad mórbida. ¿Cuáles de estas es? ¿Están ahí o ya se fueron? acá está. Está Rodolfo Lazo, está Ricky Rojas Amaya, está Salcedo Vigo, Sí, nadie. doctora. Sí, doctora. A ver, doctora Salcedo. ¿La hernia umbilical es una contraindicación? No, No sería es una contraindicación, ¿no? Porque yo puedo hacer la incisión un poquito más abajito, ¿no? Evito eso. A ver, vamos a ver. La contraindicación, ¿no? Es la coagulopatía, ¿ya? La coagulopatía. ¿Qué significa? Alteración en el perfil de coagulación. Y acá nos está diciendo que tiene un tiempo de protrombina mayor de 18, ¿no? Esa es la contraindicación absoluta para una COLELAP, ya que tenga alteraciones en el tiempo de coagulación, de protrombina, perdón. Cualquier alteración en el perfil de coagulación. En este caso nos dan un parámetro que es el tiempo de protrombina. ¿Ya? Se han hecho hay colecistitis en niñitos, también hay, atención. Cirugía pediátrica, también. Yo creo que colecistitis aguda y todavía con litiásicas, en niñitos. Yo he operado a 2 niñitas
¿no? Una de 6 años con colelitiasis y colecistitis aguda litiásica y otra niñita de 8 años. ¿Ya? Entonces también puede presentarse no solamente de la cuarta década de la vida, ¿no? Pero también hay excepciones. Indique cuál de los siguientes no es un factor favorecedor de la formación de cálculos de colesterol. Hipertrigliceridemia probablemente, obesidad, tratamiento con anovulatorios, anemia hemolítica, embarazo. A ver, voluntarios. Vamos a ver. Dice acá, asociaciones clínicas en la formación de cálculos. Para cálculos negros, atención, anemias hemolíticas, ya hemos dicho, ¿no? Anemias hemolíticas, cirrosis, infección de vía biliar. Cálculos de colesterol, fibrosis quística, enfermedad de Lilion, ¿no? Defectos congénitos. Entonces, aquí sería anemia hemolítica, porque la anemia hemolítica Es para cálculos pigmentarios. es para cálculos pigmentarios. Pero espérate, que está bien planteada esta pregunta. Sí, está bien, porque no es un factor favorecedor de cálculos de colesterol. Es para la anemia hemolítica, para los cálculos pigmentarios. A ver. Es para la anemia hemolítica es un factor para los cálculos ¿no? negros, pigmentarios. No lo de colesterol. Entonces la anemia hemolítica sería acá. ¿Ya? ¿Ok? Triada que es muy sugerente el diagnóstico de colecistitis aguda, dolor en hipocondrio derecho, de inicio brusco, bilirubinas séricas elevadas marcadamente, fiebre, transaminasa 5 veces mayor que el máximo normal, leucocitosis. ¿Cuáles son? 1, 3 y 5. 1, 3 y 5, ¿no? Dolor en hipocondrio derecho, fiebre, leucocitosis, ¿no? Y acá están. Entonces, 1, 3 y 5. Perfecto. Sigamos. La asociación de, atención, fiebre en picos. La fiebre en picos es fiebre séptica, ¿no? Dolor en el hipocondrio derecho e ictericia, conocida como ictericia de Charcot, es sugerente de esta. Hay pregunta para el portero del hospital, creo, ¿no? Colangitis aguda, colangitis esclerosante, colecistitis aguda, pancreatitis aguda, colelitias. ¿Cuál es? Colangitis. Colangitis aguda, pues, ya. Y el que no sabe eso, ya mejor, ya, como decía una monja en mi colegio, si no saben eso, ya mejor mándense matar. Entonces, la teoría de Charcot, ahí tenemos, ¿ya? Igualito. Teoría de Charcot. Entonces, colangitis aguda. Paciente de 75 años atención, con cuadro de ictericia progresiva, coluria y dolor abdominal. En las últimas 48 horas se agregan fiebre y escalofríos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Absceso hepático, colangitis aguda, colecistitis aguda, hepatitis aguda, neoplasia de vesícula biliar. Vamos a ver, ictericia progresiva, coluria, dolor abdominal. Igual, ¿no? Fiebre, ictericia, etc. Tenemos colangitis aguda. Otra. Los pacientes con colangitis aguda supurativa en choque, o sea, grado 3, deben, 1, ser tratados con antibióticos de amplio espectro, fluidos endovenosos y una colesterectomía de urgencia. ¿Verdadera o falsa? Falsa, no sé. Falsa. Falsa. Antibióticos, más tratamiento de soporte, revertir el choque con una inmediata descompresión quirúrgica del colédoco. ¿Verdadera o falsa? Dice, no operarse bajo ninguna condición. Y la otra dice, descompresión transparietal. Y todas, acá me he equivocado, todas las anteriores. Ya, grado 3. ¿Qué se hace en la grado 3? Es el drenaje. La dos. Descompresión. A ver, La D. Sí. no, acá tenemos el grado 3, se hace un drenaje biliar. ¿Cómo se hace el drenaje biliar?
se hace transparente hepático, ¿no? A ver, los pacientes con colangitis, con colangitis era, ¿no? Con colangitis, atención, es diferente de la colecistitis, ¿ya? Atención, es diferente de la colecistitis. La colangitis es una cosa gravísima, ahí sí tenemos que drenar inmediatamente el colédoco, ¿ya? Pero acá dice, y una colestectomía, ya. Entonces, la B es acá, antibióticos más tratamiento de soporte, revertir el choque con una inmediata descompresión quirúrgica del colédoco. En colangitis es esta. Ahí sí tenemos que correr en la descompresión de la vía biliar, ¿no? Ahí sí tenemos que correr en la descompresión de la vía biliar. En colangitis, entonces, la respuesta es esta, ¿no? Puede ser con CEPRE, o puede ser transparente hepática, ¿no? O un drenaje percutáneo, cualquiera de los drenajes puede hacer. Entonces, en colangitis tiene que ser antibióticos, tratamiento de soporte, ¿no? Revertir el choque y también descompresión quirúrgica del colédoco, sí o sí. En colecistitis no, en colecistitis se hace el tratamiento de soporte y se hace la colecistostomía, ¿no es cierto? Colecistostomía. En colangitis sí, descompresión del colédoco. Puede ser por CEPRE, puede ser transparente hepática también, pero siempre tenemos que drenar la vía biliar. Complicación más común de la coledocolitiasis, Sí. ¿cuál es? ¿Qué letra? La E. La E, la colangitis, ¿no es cierto? La más frecuente es la colangitis. Colangitis con su tríada de Charcot, ictericia, fiebre en picos y dolor abdominal. Atención que la coledocolitiasis aparte puede provocar pancreatitis aguda biliar y posteriormente, ¿no? Como secuela una pancreatitis biliar, ¿no? Secundaria. Entonces acá sería colangitis. Dren en T, a ver, ¿el dren de qué? O sea, el dren en T se coloca después de una coledocotomía. Coledocotomía quiere decir abrir el colédoco, ¿no? Coledocotomía. Después de una colecistectomía, después de una colecistostomía, después de una gastrectomía total, ninguna de las anteriores. ¿La ¿Cuándo? C? ¿Cómo es el dren en qué? Casa. ¿Cuándo? ¿Es la A C? ver, Colecistostomía. pero ¿cómo le voy a poner un dren en T en la vesícula, doctora? ¿Ah? Es la B. El dren en T es para vía biliar, doctores. Es para la vía biliar. Entonces, por acá he visto un dren. No me acuerdo. Por acá hay un dibujito del dren de Kerr. Acá está. ¿Ya? El dren de Kerr. Cuando yo hago una exploración de vías biliares, ¿no? Exploración de vías biliares quirúrgica, o sea, con la paratomía, con la paroscopía, abro el colédoco. O sea, cuando hago una coledocotomía quiere decir abrir el colédoco. Ahí tengo que sí o sí dejar un dren de Kerr y suturar la apertura que he hecho del colédoco, ¿ya? Porque si yo solamente lo suturo, saco los cálculos, no me da, puede que se hayan quedado cálculos más arriba, ¿no es cierto? O más abajo, yo no sé. Entonces, si yo lo suturo y hay cálculos y se obstruye la vía acá, se va a abrir acá y se va a ver un bilio peritoneo, ¿no? Entonces sí tengo que, siempre que abro el colédoco, atención, siempre que abro el colédoco, no la ampolla de váter, sino el colédoco, tengo que colocar un dren de Kerr. Entonces acá la pregunta es cuando hago una coledocotomía. ¿Ya? Ok. Acá está. ¿Dónde que se coloca? Después de una coledocotomía. ¿Qué significa coledocotomía? Abrir el colédoco, sacar los cálculos. Tengo que colocarle sí o sí un dren de Kerr. Después de una colestectomía, luego
Cuando hay una colecistostomía, ahí no, ahí se deja una sonda nada más, ¿no? Se deja pues una sonda de Nelaton o un pigtail, un dren en colita de chancho, ¿no? Es para la colecistostomía. En gastrectomía total, jamás, ¿no? Jamás. Y acá es después de una coledocotomía. Y acá están, pues, ve, acá estaba la imagen del KER, ¿no? Es una imagen en T. Acá bien bonita, acá la parte va hacia arriba, hacia el hepático, acá se ve, hacia el hepático, la otra hacia el colédoco, y se exterioriza a través de la pared abdominal, acá está, y le ponemos su bolsita para coleccionar la bilis, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se coloca un drenaje en T? Después de una coledocotomía. ¿Cómo se llama la zona en T? Dren de Kerr, ¿no? Dren de Kerr. KHL, ya. No es un signo de colestasis, o sea, de obstrucción de la vía biliar. Ictericia sí es un signo. Coluria es un signo. Acolia o hipocolia también es un signo. Prurito también es un signo. Acá, ¿cuál sería? Diarrea. No es un signo de colestasis, ¿no? Después todos los otros cuatro sí son signos de colestasis. O sea que hay obstrucción y que se está acumulando la bilis ahí, ¿no? En la vía biliar. Entonces puede haber obstrucción intrahepática o extrahepática. Intrahepática generalmente es por neoplasias y extrahepática generalmente por cálculos. O estenosis también pueden ser, ¿no? Como hemos visto eventualmente. Entonces, causas de colestasis. También puede ser una causa de colestasis, ¿cuál? Los parásitos también hemos visto, ¿no? ¿Cuáles? Fasciola ascaris, generalmente, ¿no? Entonces, no es un signo de colestasis, diarrea. Mujer de 20 años con dolor abdominal cólico y ictericia, se realiza una ecografía abdominal donde hay cálculos en la vesícula biliar y el colédoco está dilatado. La bilirrubina directa está elevada, con la fosfatasa alcalina y la GGT aumentadas. O sea, un patrón obstructivo clásico, ¿no? Dentro de las enzimas, la fosfatasa alcalina y la GGT, ya les he dicho, en el perfil hepático son las que nos demuestran que la ictericia es obstructiva. ¿Cuál es la conducta más apropiada? Cebre más Colelab, colestectomía abierta más KER, colangioresonancia, CEPRE más derivación biodigestiva, observación y cirugía del intervalo. ¿Cuál sería? Siempre más Colelab. ¿Cuál? La ¿Qué A. letra? La A, ¿no? La A sería. La A es esta, ¿ya? Mujer de 59 años obesa acude al hospital por dolor abdominal cólico, vómito, intolerancia a la alimentación. A la exploración llama la atención distensión abdominal considerable y ruidos de lucha. Esta es una destrucción intestinal, esta pregunta no hay. Ya, está bien, perfecto, sí, está bien. Atención, esto está obstruido, ¿no es cierto? En la placa de abdomen hay niveles inferiores difusos, aire que dibuja las vías biliares y una imagen radiopaca en el cuadrante inferior derecho. Su diagnóstico más probable es, vuelvo a decir, Hilio biliar. hilio biliar. Muy bien, hilio biliar. Entonces hay cuadro obstructivo con niveles hidroaéreos difusos, aire que dibuja la vía biliar. ¿Cómo es su nombre propio? La presencia de aire en la vía biliar. Neumobilia. Neumovílica. Neumo Neumobilia. quiere decir aire. Bilia en la vía biliar. Entonces, neumobilia. Y la imagen radiopaca, ¿no? Patognomónica. Y acá también estamos viendo una placa del hilio biliar. Miren, acá está el aire en la vía biliar, ¿no? Aire dentro de la vía biliar. Signos obstructivos, ¿no? Signo de pila de monedas por acá. Y acá tenemos la imagen radiopaca, ¿no? Y acá también, miren dónde se localiza a nivel de la válvula ileocecal. ¿Ya? Entonces, y acá tenemos la fístula, ¿no? La fístula colecisto duodenal. O sea, la inflamación crónica y la presión sostenida de la vesícula con su cálculo grande sobre el duodeno, lo perforan y se hace en un solo cuerpo, ¿no? Entonces eso permite el pasaje de aire del duodeno hacia la vía biliar y nos permite ver en una radiografía simple la vía biliar dibujada con aire, ¿no? Entonces, dice hilio biliar, se sospecha el diagnóstico de hilio biliar cuando un paciente de edad mayor, generalmente es engañoso, presenta la triada de Mordor, antecedentes de cálculo biliar, signos de colecistitis aguda y aparición repentina de obstrucción intestinal.
Triada de Mordor. Pregunta de examen, ¿eh? ¿Qué es la triada de Mordor? Antecedente de vesícula biliar, signos de colecistitis aguda y aparición repentina de un cuadro de obstrucción intestinal. ¿Ya? El tratamiento, ya hemos dicho, del hilio biliar es abrir el hilio, que se llama iliotomía o enterolitotomía. ¿Qué significa? Abrir, sacar el cálculo y suturar. Eso se llama enterolito, sacar el cálculo, tomía, ¿no? Ese se llama, es el término adecuado cuando yo abro el intestino, saco el cálculo y lo suturo. Se llama enterolitotomía. Entonces acá sería biliar. Colecistitis enfisematosa, que es una de las formas graves de colecistitis, ¿no? Porque hay aire en la pared de la vesícula, hay aire dentro de la vesícula o puede haber aire fuera de la vesícula, ¿no? Dice, tiene como etiología Clostridium difficile, estafilococo áureo betemolítico, bacteroides, estafilococo piógenes, streptococo piógenes, Clostridium perfringens. ¿Cuál sería? La D, ¿no? La enfisematosa. ¿No? Está acá el Clostridium perfringens, ¿no? Y es más común este tipo de colecistitis gravísima en los diabéticos y también en los inmunos comprometidos, ¿no? Los inmunocomprometidos. Entonces, miren, una colecistitis enfisematosa también se ve aire, miren acá. Ustedes ven una placa, ahí está la vesícula, y se ve dibujada por aire, ¿no? Por supuesto que el paciente está séptico, ¿no? El paciente está séptico. Hay que operar rápido ese paciente. Entonces, Clostridium perfringens, ya está. En el hilo biliar, la obstrucción del cálculo más frecuentemente se localiza en el ángulo de Treitz, en la unión yeyuno-ilial, en la válvula ileocecal, conducto cístico, en el colédoco. ¿Dónde? En el hilo biliar, ¿dónde se pone el cálculo? Mm, A nivel de la válvula válvula ileocecal, ¿no? Acabamos de verlo, por acá. Por acá lo hemos visto. Acá está, ¿no? Acá, a este nivel, en el cuadrante inferior derecho, ahí está la válvula ileocecal. ¿Ya? Ahí se localiza el calculito. Ya, entonces acá igualito, ¿no? Entonces, a nivel de la válvula ileocecal. Paciente de 42 años con ictericia, dolor hipocondrio derecho, alza térmica y trastorno del sensorio. O sea, tiene funciones vitales 110 por minuto, 80-40, o sea, está chocado, ¿no? Como oliguria, insuficiencia renal. Entonces, Mención diagnóstico y las siguientes alternativas. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Entonces, el paciente está con qué cuadro clínico? está con la pentada de Reynolds, con Ya, la está con la pentada pentada de de Reynolds. ¿No? Perfecto. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? CEPRE más esfinterotomía, drenaje de la vía biliar, tratamiento de soporte más antibióticos más colecistostomía, colecistectomía laparoscópica, ecoendoscopía, solo CEPRE. La C, Sí, grado 3. es drenaje. A ver, no sé si intertomía. vamos a ver. Grado 3, manejo médico, corregir disfunción multiorgánica, considerar colecistostomía, considerar colecistectomía diferida. 3 meses. El caso corresponde a una colecistitis 3, por lo que las medidas quirúrgicas quedan diferidas, enfocando el manejo inicial en la estabilización del paciente. Secundariamente se pueden hacer procedimientos como, también puede hacerse un drenaje percutáneo transparente hepático, ¿no? Con el fin de drenar la vía biliar para estabilización. Tratamiento de soporte más antibióticos más colecistostomía. ¿Ok? Paciente post-colecistectomía hace un mes. Presenta bruscamente dolor en punto derecho y ictericia. Ya hemos visto esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Cálculo residual, pancreatitis, colangitis, apendicitis, pileflebitis. ¿Cuál El es? cálculo residual. Cálculo residual, ¿no? Miren, la pileflebitis, atención, pileflebitis, es una infección grave en donde las bacterias llegan de algún foco infeccioso
importante de la vía biliar, del hígado. Generalmente en un cuadro de apendicitis aguda, grave, complicada, o en una diverticulitis grave, complicada, también con abscesos, etc. Entonces, los gérmenes van a viajar vía porta hacia el hígado y van a formar una serie de microabscesos hepáticos. Eso se llama pileflebitis. Es una de las complicaciones muy, muy, muy graves, ¿no?, que puede presentarse en cualquier paciente con esas patologías. Ahora, en el paciente hace un mes presenta dolor en hipocondria de ictericia. Acá, ¿cuál sería el diagnóstico? A un mes, ¿cuál hemos dicho? Ictericia y dolor en cuadrante superior derecho, sería un cálculo residual, ¿no es cierto? Un cálculo residual. Si le han extirpado la vesícula, ¿no? ¿Y por qué está ictérico? Porque tiene un cálculo en la vía biliar, ¿no? Coleocolitiasis post-colecistectomía. Se llama coleocolitiasis residual, es aquella que no se detecta en el pre ni intraoperatorio y se descubre antes de los 2 años de la colecistectomía. Coleocolitiasis de novo o de neoformación. Uy, creo que no me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Oye, Sí, doctora. ay, ya, por acá me sale su internet desinstable. Entonces acá estamos frente a un cuadro de coleocolitiasis residual, ¿no?, que ha obstruido la vía biliar, ocasionando ictericia y dolor en cuadrante superior derecho. Acá está el calculito, ¿no? Se llama litiasis residual, ¿no? Entonces es un cálculo residual. Mujer múltiple de 42 años con dispepsias a grasas. Hace 12 horas tiene dolor cólico continuo en el abdomen superior y sensación de térmica. Examen físico tiene inmunológico positivo, leucocitosis, y tiene una ecografía con la vesícula biliar distendida, la pared engrosada y una imagen de cálculo en el bacinete. ¿Cuál es la conducta a seguir? Cirugía urgente, Colelab, hidratación, antibiótico-terapia, antiespasmódico, cirugía electiva. Vamos a ver. Entonces, estamos frente, dice, a una pacientita con una colecistectomía grado 2, ¿no? Grado 2. Entonces, acá primero tenemos que dar el tratamiento de soporte, ¿no? Y luego ya de acuerdo a la guía de Tokio, ¿no es cierto? Rápidamente la estabilizamos y la programamos ya una vez estabilizada a cirugía urgente. ¿Por qué? Porque si no le operamos rápido, llega la gangrena de la vesícula, llega la perforación de la vesícula y a la peritonitis biliar. Entonces aquí hay que volar, ¿no? Hay que volar. La estabilizamos rápido a la paciente, es una paciente joven, ¿no? Probablemente sin antecedentes de riesgo, y se le programará para una Colelab luego de estabilizarla, así conforme dicen las guías de Tokio, ¿no es cierto? Acá. Analgésicos, antibióticos, tratamiento de soporte, ¿no? Una vez que ya se ha estabilizado, hacemos la Colelab, ¿no? ¿Cuál de los siguientes exámenes de laboratorio al incrementarse indica obstrucción de vías biliares? Esto es importante, ¿eh? Fosfatasa alcalina y gamma-glutamiltransferasa o transpeptidasa, fosfatasa alcalina y aminotransferasa, amilasa sérica y gamma-glutamiltransferasa, gamma-glutamiltransferasa y transaminasa glutamicopirúvica, aminotransferasa y transaminasa glutamicopirúvica. ¿Cuáles son? La La, la, La A. Aprendan, ¿eh? Grábenselo bien en su memoria. Si la fosfatasa alcalina está aumentada y también la GGT, ¿no? Significa que es un patrón obstructivo de vía biliar, ¿no? Inmediatamente ordenamos una CEPRE, o antes de la CEPRE su colangioresonancia. Y con la colangioresonancia ya lo mandamos a la CEPRE, ¿no? Entonces, la respuesta es la A, ¿no? Las enzimas de la colestasis son la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltransferasa, GGT, que se elevan progresivamente cuando se obstruye la vía biliar, dice, ¿no? Generalmente los valores de fosfatasa alcalina 3 veces más el límite superior de la normalidad
En ausencia de enfermedad ósea es patognomónica de obstrucción de vía biliar. Hay que tener en cuenta, atención, que la fosfatasa alcalina también se eleva, dice, cuando hay alguna enfermedad ósea, ¿no? ¿Ya? Entonces acá sería esta de acá, la respuesta. Gestante de 35 años con antecedente de dispexia de los alimentos grasos. Acude de emergencia al presentar dolor abdominal cólico en punto derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál? Pregunta para primer grado de primaria. Colecistitis sé. aguda. Colecistitis aguda, ¿no? Colecolitiasis no, porque no tenemos antecedentes que indican un signo marcado de colestasis. Colecistitis aguda. ¡Ay! Atención, ¿ah? Atención, atención. A ver, dice. 35 años con antecedente de dispexia verbal. Acude de emergencia por presentar dolor cólico en el hipocondrio derecho. Ya. Tiene dolor cólico en el hipocondrio derecho. ¿Ya? Atención. No nos da el signo patognomónico que es el Murphy, ¿no es cierto? Tiene dolor en el hipocondrio derecho. ¿Ya? Entonces acá dice quiste colédoco, coleocolitiasis, colecistitis aguda. Entonces acá sería colelitiasis. Lo primero que yo pienso es que tiene cálculos en la vesícula, ¿no? De notar. Colecistitis aguda no dice porque no tenemos otro factor asociado más que el dolor. No tenemos imagen, guías de toque, atención. No tenemos Murphy o algún marcador inflamatorio, leucocitosis, por ejemplo. Cambios en la vesícula que se catalogue como inflamada. Colelitiasis es la mejor opción, porque en el cuadro podemos afirmar que existen cálculos, por el cuadro podemos, aunque no podemos asegurar que existe un proceso inflamatorio en la vesícula. Puede tratarse de un cólico biliar, nada más, doctores, ¿no? Puede tratarse de un cólico biliar, por lo tanto, sería colelitiasis. Si tuviera el Murphy, sería colecistitis aguda. Pero hasta ahí nada más, conforme lo presentan, colelitiasis. ¿Ya? Ok, gestante de 35 años con antecedente de dispexia, ya colelitiasis. Ya. Diabética de 45 años con tratamiento irregular, hace 4 días, presenta dolor abdominal en el cuarto superior derecho, fiebre, ictericia. Alexandra está ictérica, está con 90-60 de presión, pulso 110 y 39 de temperatura. El abdomen está doloroso, tiene mucho positivo. La ecografía tiene colelitiasis y coleocolitiasis. La pregunta es, ¿cuál es la conducta terapéutica a seguir? Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, colecistectomía abierta, exploración de vías biliares, colecistectomía abierta, 2 veces he repetido. ¿Es la A? Derivación biliar. Acá sería la A, ¿no? Primero esto, porque está ictérica. ¿No es cierto? Acá se dijiste, a ver, ¿cuál se ha repetido acá? Colecistectomía abierta. Ya, acá debería haber sido colecistostomía. Vamos a cambiarla a esa. Entonces sería tenemos por acá, a ver, sospecha de colitiasis, riesgo elevado, riesgo intermedio, riesgo bajo. Riesgo bajo, riesgo intermedios, una colangioresonancia, si está negativa, colecistectomía, acá. Riesgo elevado, CEPRE más esfinterotomía endoscópica, ¿no? Si está exitosa, después se hace su colelar. CEPRE más esfinterotomía endoscópica, si no es, si fracasa, cirugía laparoscópica o cirugía abierta. Entonces acá sería, primero tengo que hacerle una CEPRE, ¿no? Una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Signo de Cullen. Atención, color azulado periumbilical, orienta el diagnóstico de hemoperitoneo, enfermedad inflamatoria pélvica, masa inflamatoria pélvica, peritonitis generalizada, hipertensión portal. ¿Cuál es? Hemoperitoneo. Hemoperitoneo, porque hemos dicho que y se da cuando hay sangrado retroperitoneal y cuando hay en la pancreatitis aguda necrótica, necrotizante, ¿no? También ahí hay el ciclo de Cullen, porque también hay sangrado, ¿no? Los vasos sanguíneos también están lesionados y entonces eso va a provocar la equimosis, ¿no? Alrededor del ombligo o en
pancreatocólicos, ¿no? En las regiones laterales del abdomen. Pero es un signo de sangrado de hemoperitoneo. Bien. Pacientes con ataque repetido de pancreatitis biliar, es típica la existencia de, atención, fibrosis pancreática, colangitis, diabetes, sprue o narcomanía. Fibrosis pancreática, colangitis, diabetes, sprue o narcomanía. Vamos a ver. Cuando hay pancreatitis aguda frecuente, hay fibrosis de las vías biliares. Si es que hay fibrosis de las vías biliares, debe haber colangitis. ¿Ya? Entonces acá sería colangitis. Pancreatitis aguda, dice criterios de Ransom. Ya. ¿Para qué sirven los criterios de Ransom? Para el diagnóstico, para evaluar exámenes de laboratorio, para el pronóstico, para evaluar sensibilidad o especificidad en pancreatitis. ¿Para qué sirve el criterios de Ransom? Pronóstico. Para Pronóstico. pronóstico, ¿no? Predicen mortalidad. Con severidad. ¿Ya? Severidad y mortalidad. ¿Ya? Atención. Entonces, para eso nos sirven esos criterios de Ransom. Y acá tenemos, no se olviden, al ingreso, ¿no? Son 5 parámetros: edad, leucocitos, glicemia, LDL, etc. Y después de las 48 horas son descenso del hematocrito, aumento del BUN, calcio, ¿no? La presión arterial de oxígeno, déficit de base, secuestro de líquido. Las 48 horas. Esto sirve para pronóstico. Atención, paciente de 42 años ingresa con cuadro de pancreatitis aguda de 4 días de evolución. Se le realiza un TAC con contraste. El hallazgo de páncreas aumentado de tamaño, necrosis de un 30% a nivel cefal de la cabeza, del páncreas, y se asocia una colección líquida en la cabeza y en el espacio pararrenal anterior izquierdo. Esa es la clasificación de Baltasar, ¿ya? Corresponde a una clasificación, ¿no? De Baltasar, dice A, B, C, D, ¿no? Vamos a ver. Entonces, páncreas normal, a ver, páncreas anómalo, más cambios en membrana peripancreática, D, colección patológica simple o flemón, y la E, 2 o más colecciones mal definidas con gas. Tiene una, dice acá, necrosis de 70% con una colección líquida en la cabeza y en el espacio para. Tiene 2 colecciones, ¿no? Sí. Una en la cabeza y otra en el espacio la E. pararrenal. ¿Ya? Entonces, ¿a cuál corresponde? 2 o más colecciones, o La E. 2 o más colecciones mal definidas, o presencia de gas, es E también, ¿ya? E. Entonces, pero acá nos dicen que es D, colección patológica simple o flemón, dice acá, ¿no? Colección patológica simple o flemón. A ver, ¿qué nos dice? Necrosis a nivel cefálico. Bueno, de acuerdo a las, ¿cómo se llama? A la placa que está acá, ¿no? Correspondería, a ver, de colección patológica simple. Una colección patológica simple. También el Baltasar también es un signo de pronóstico, es un score de pronóstico también, ¿no? Está en relación con necrosis pancreática. El porcentaje de la glándula no necrosada. Si tiene menos de 30%, tiene un puntaje de 2 para predecir mortalidad, de 30 a 50, 4, y de mayor de 50 6, ¿no? Entonces, si es que tiene de 4 a 6, dice, tiene una mortalidad de 6%, complicaciones 35%. Si tiene no más, un mayor puntaje, puede presentarse complicaciones hasta un 92% y una mortalidad hasta 17%. Acá la ha catalogado como una D, una Baltasar D. Imagínense la cabeza del páncreas, ¿no? Está al lado de el espacio pararrenal anterior, ¿no? Izquierdo o derecho, está al lado, no, está al lado del espacio pararrenal anterior izquierdo, ¿no? La cabeza del páncreas. Tan cerca ahí. Doctora, Diga.
Disculpe, entonces, para que se cuente como colección líquida tendría que estar dentro, o sea, en el parénquima, para que sea, porque en ese caso es D, ¿no? Solamente cuenta la de la cabeza. Sí, 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 porque Mm. ya solo contamos la que está en el páncreas, entonces, no la que está fuera. sí, exacto. Pero atención, ¿ah? Atención, pero para ver la severidad esta cuestión acá, ¿no? Pueden haber varias colecciones, atención, pueden haber por aquí, por acá, ¿no? Diferentes colecciones, ¿no? Entonces ahí sería ya Baltasaré, más colecciones. Acá la colección que está saliendo es la en el espacio pararenal izquierdo, ¿no? O sea, esta colección líquida en la cabeza es parte de, ya, y esta colección que está fuera de, ya es la patológica. Entonces, por lo tanto, se cataloga como D, ¿no? Tendría una sola colección. ¿Cuál de los siguientes estadios clínicos en la pancreatitis dice aguda tiene indicación quirúrgica? Atención. Necrosis pancreática menor de 25%. Presencia de 3 o más criterios de Ransom. Necrosis pancreática infectada. Colección líquida peripancreática. Acá, y Baltasar B, ¿no? Baltasar B. ¿Cuál es la indicación absoluta de cirugía? Hemos dicho, no hemos repetido hasta La el infectada, cansancio. La necrosis La pancreática infectada, necrosis infectada. pancreática infectada es la única indicación quirúrgica, ¿ya? La única. Y demostrada por punción con aguja fina, ¿no? Entonces, igual, otras indicaciones quirúrgicas, cuando hay perforación intestinal, también, ¿no? Cuando hay sección o transección del conducto pancreático, también son indicaciones de cirugía. Cuando hay síndrome compartimental, o sea, cuando una pía mayor de 20 milímetros de mercurio, que no esté relacionado con sobrehidratación, y el fracaso multiorgánico con necrosis que no responde al tratamiento conservador, ¿no? Y generalmente se da hacia mayor de 8 semanas. El tratamiento quirúrgico, como hemos dicho en el Step-Up Approach, hay que diferir, ¿no? Las 3 Ds hay que seguir acá. Diferir, o sea, hacerlo lo más tardíamente posible. ¿Qué hacemos en ese camino? Dar tratamiento y soporte al paciente, ¿no? En UCI, por supuesto. Si no mejora con, ¿no? Drenaje, con sondas, drenaje percutáneos, y desbridación, ya un poco más agresivo. Uno de ellos, el preferido, es el VAR. Y la otra también podría ser, sí, el VAR es una de ellas, ¿no? Puede ser laparoscópico el drenaje, la desviación, perdón, o también abierta, ¿no? Abierta. Entonces, las indicaciones quirúrgicas tenemos, de las que nos plantean ahí, ¿no? Necrosis infectada, ¿ya? Es un resumen de lo que acabamos de decir. Necrosis infectada, necrosis mayor de 50% estéril, más deterioro mayor de 3 semanas, hemorragia masiva, necrosis o perforación intestinal, patología biliar complicada o síndrome compartimental. Entonces, acá es necrosis pancreática infectada. ¿Cuál de las siguientes características no corresponde al pseudoquiste pancreático? ¿No? Hemos dicho que el pseudoquiste pancreático se presenta en pasadas las 4 semanas, ¿no es cierto? Quinta, sexta semana ya está formando el pseudoquiste pancreático. Y se contiene abundante cantidad de enzimas pancreáticas, está presente en el 25% de casos de pancreatitis, se comunica con los conductos pancreáticos, tiene pared mal definida y esfacelos necróticos estériles, posee recubrimiento epitelial. ¿Cuál de ellas es? la de la pared mal definida. Están bien No, definidas. claro, es porque están bien definidas, es la de dedo. ¿Por qué se llamará pseudoquiste? Porque no tiene un recubrimiento epitelial. A ver, vamos a ver. Generalmente son estériles, se presentan como complicación de patologías agudas como crónicas. Acá dice, como su nombre lo indica, pseudoquiste, dice, no se encuentra rodeado por una pared de tejido epitelial. El quiste verdadero tiene una pared, ¿no? La pared de epitelio. Por eso se llama pseudoquiste pancreático. No tiene ¿no? Esa es la falsa, no corresponde al pseudoquiste pancreático. Que no, porque no posee recubrimiento epitelial.
¿Cuál es la indicación inicial más importante en la pancreatitis aguda severa? Antibiótico terapia, cirugía de urgencias, sonda nasoyunal, papilotomía endoscópica, inhibidor de tripsina. ¿Cuál es la indicación inicial más importante? Cirugía de urgencias, sonda nasoyunal, pilotomía endoscópica, inhibidor de tripsina. ¿Antibióticos? ¿Antibióticos en la fase inicial de pancreatitis? Voluntarios. Ya se fueron, creo. No, No, no hasta no, demostrar doctora. que hay infección. Antibióticos. Antibióticos no. ¿No? Los antibióticos no. Tienes que demostrar que está infectada. Cirugía de urgencia, No, pancreatitis aguda severa, sonda nasoyunal, ¿La 6? papilotomía endoscópica. Acá faltaría en una pancreatitis biliar, ¿no? Acá, pancreatitis biliar aguda severa, ¿no? Biliar. Acá sería papilotomía endoscópica, ¿no? Papilotomía endoscópica. Acá hay que agregarle biliar. De origen biliar la pancreatitis. Aquí sería lo más importante. Si estuviera acá, tratamiento de soporte, primero sería tratamiento de soporte, en la ley inicial, ¿no? Y luego del tratamiento de soporte, le mando a que le hagan su papilotomía endoscópica. Pero como no es el tratamiento de soporte, le indicaría una papilotomía endoscópica. ¿Ya? Ok. ¿Cuál es el agente patógeno más frecuente en la necrosis? Ya hemos visto, ¿no? En la necrosis pancreática infectada, ¿cuál es la más frecuente? E. coli. Atención, ¿eh? E. coli. Escherichia coli. Es la respuesta. Se debe intervenir en pacientes con necrosis pancreática siempre cuando se asocia con lesión peripancreática, precozmente para evitar que se infecte, cuando existe infección documentada de necrosis o nunca. La ¿Cuál, D. Cuando la existe D, infección. cuál es? Cuando La D, existe la D. infección. La D, dado. D, ¿Qué letra? D, D. la D, La D. Tienes que documentar la infección de la necrosis. ¿Ya? Atención. Nosotros no. Las colecciones peripancreáticas pueden reabsorberse espontáneamente, ¿no? Y se reabsorben espontáneamente, sin ninguna intervención quirúrgica, ¿ya? Entonces, indicaciones quirúrgicas, necrosis infectada, ¿no? Hemorragia masiva, necrosis o perforación intestinal, patología viral complicada, síndrome compartimental, ¿no? Eso sería necrosis infectada. La muerte después de la primera semana de evolución de una pancreatitis aguda grave severa suele ser causada por choque refractario e insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, hemorragia, infección pancreática o pseudoquisia. ¿Cuál será en la primera semana la causa de muerte? A ver, en la mortalidad y por pancreatitis aguda tiene dos presentaciones. Mortalidad precoz dentro de los primeros 6 días, a causa de la respuesta inflamatoria sistémica, shock y falla hematogánica múltiple que no responde al tratamiento. Y tardía después de los 6 primeros días, a consecuencia de complicaciones como necrosis infectada, colecciones e infecciones de distancia, neumonía, sepsis, ¿no? Entonces acá sería, Shock. ¿cuál sería? Shock, la A. Ya. Shock, ¿no es cierto? Sí. Shock. Shock refractario. Ok, perfecto. Paciente con pancreatitis aguda en tomografía axial computarizada, a 72 horas de ingreso se aprecia necrosis del 50% del páncreas. A la tercera semana de ingreso, atención, el paciente comienza con fiebre elevada y leucocitosis. Se solicita radiografía de tórax urgente y sedimento urinario y están normales. Señala el siguiente paso a seguir. A. Punción, aspiración con aguja fina de necrosis pancreática guiada por ecografía o TAC. Aspirado broncoalveolar, cultivo de orina y hemocultivos. Resonancia magnética nuclear abdominal.
colecistectomía urgente, ecoendoscopía con función de la necrosis. La A. La A, ¿no? Porque yo estoy sospechando pues que la necrosis esta sea La infectado, infectada. ¿no? Y la única forma de plasmarla en la realidad, o sea, de comprobarla, es mediante la punción con aguja fina, ¿no? De necrosis pancreática, guiada por imágenes. Entonces, en el caso de que sospechar que estamos frente a una infección de la necrosis, para documentar tenemos dos opciones, identificando los signos tomográficos de inflamación o mediante evidencia directa con punción con aguja fina ecoguiada, ¿no? Ok. Creo que nos quedamos ahí, doctores, ¿ah? Porque ya son las 2 de la tarde, ya son 1:45. Y tengo que irme uy, tengo que irme a la UPAO, Dios mío. Ya, nos quedamos Hasta ahí, luego, chicos. doctora. Ya, bye. Gracias, doctora. Gracias, Cuídate. doctora. Gracias, Muchas doctora. Gracias gracias. ya, Sí, por hasta luego. favor. Hasta luego. Buenas tardes. Sí, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego, chicos. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Bye. Doctora, ¿podría pasar sus diapositivas al grupo, por favor? Sí, doctora, por favor.